Seguimos en UPA Noticias, siempre en vivo, la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO Televisión. Y siempre nuestro espacio propone darles o brindarle a ustedes, los televidentes e internautas, información que pueda contribuir a tener una visión mucho más amplia del mundo en sus diferentes contextos, en la investigación, la ciencia, la salud, lo académico, la economía, etcétera. Vamos ahora a conversar de un tema que tal vez resulte no es muy común que se discuta, que se analice en los medios de comunicación social. Seguramente que usted ha escuchado o ha leído siempre el término patente. Vamos a patentar. Somos los actores intelectuales de este producto, de esta idea, de este invento. Hay que patentarlo. ¿Cuáles son los procedimientos o qué implica una patente? Tenemos una comunicación en vivo desde España, Madrid, con Margarita de la Fuente. Ella es representante de Patent Box International, para que precisamente nos comente en esta entrevista qué son las patentes y cuál es el impacto de la patente en la sociedad. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes aquí en Perú. Pues muchísimas gracias, Alberto Pinillos, por esta oportunidad como responsable de prensa de esta maravillosa, Relaciones Públicas y Protocolo de la Universidad Privada Antenor Orrego, y un placer enorme compartir con vosotros esta charla, que creo que va a ser interesante porque además el mundo de las patentes, aparte de que, después de 25 años es mi vida, me fascina. Yo creo que todos vuestros seguidores y todos los que contribuyen a la mejora del mundo tecnológicamente, industrialmente y en todos los niveles, sí que tienen que tener claro qué son las patentes y un poco los conceptos de las mismas. Así es. Y nosotros que somos una universidad que tiene 33 años aquí en la región de La Libertad, una universidad privada, y está siempre apostando, invirtiendo en proyectos de desarrollo, de investigación científica, sobre todo para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, nos resulta importante y compartir con nuestros televidentes esta información, como decía, de las patentes. Para ubicarnos en el correcto contexto, como debe ser, Margarita, coméntanos desde el punto de vista tecnológico, científico, ¿cómo poder definir una patente? Una patente es una invención. Yo quería primero aclarar una cosa, porque cuando decimos patentar, muchas veces en el mismo saco no solamente metemos las invenciones, esos objetos o esos procedimientos que introducen una novedad en el mercado o aportan una solución a un problema que hasta ese momento no la tenía. Eso es el concepto de patente. Es un conjunto de derechos que concede al inventor o al creador de esa idea. Tiene que tener una novedad, es decir, no puede estar anticipado por algo que ya exista en el mercado. Y como digo, fundamentalmente lo que hace es solucionar un problema o mejorar alguno de los aspectos de la vida, que puede ser tecnológico, puede ser del mundo de la medicina, puede ser del mundo de la ciencia o simplemente del día a día. Pueden ser incluso dispositivos más pequeñitos, que lo que hacen, que no tiene que ser una gran patente, no tiene que ser una máquina enorme, pueden ser pequeños dispositivos o pequeñas invenciones que hacen que mejore nuestro día a día o dé solución a un problema existente. Como decía, me gustaría aclarar que cuando hablamos de patentar, muchas veces en este saco metemos también las marcas. Las marcas se protegen y se registran también, se patentan, podríamos decir, pero el término patente tiene que ir siempre asociado y vinculado a las invenciones. Perfecto. Eso es importante para que haya, pues, entonces una mayor claridad y sobre todo discernir estos conceptos que son tan importantes. En los últimos años, obviamente que el mundo está muy preocupado por la innovación. Vivimos en un mundo cargado de tecnología y en estos tiempos de la pandemia se usa mucho y se están viendo, hay evidencias de que las personas, las empresas, las organizaciones han tenido que reinventar, adaptarse a estos nuevos estilos de vida, productos de la pandemia por la COVID-19. Desde este enfoque de las patentes, desde tu experiencia, qué cambios se han dado en estos tiempos de pandemia, Margarita, desde el punto de vista de las patentes?
Sí, yo creo que lo primero es que hemos visto un enorme ascenso de solicitudes relacionadas con con el mundo, directa o indirectamente con cualquier tema que tenga que ver con el COVID, como tú dices. ¿Qué ocurre? Pues que este año y medio de pandemia pues ha sido horroroso, como todos hemos vivido. Ha habido que buscar soluciones inmediatas a cosas que ni siquiera existían. Por ejemplo, las patentes de vacunas, que tantas polémicas y ríos de tinta han suscitado a lo largo de este año y medio. Y que, por ejemplo, en el mundo médico, en la biotecnología roja, que es la medicina, las patentes biotecnológicas, que son aquellas que están compuestas por organismos genéticamente modificados, que tienen material genético o que tienen productos biológicos, como es el tema de las famosas vacunas de ARN mensajero, por ejemplo. Yo creo que ha habido una revolución a todos los niveles, incluso la propia sociedad, por desgracia, y como consecuencia de esta pandemia, se ha acercado muchísimo al mundo médico y al mundo biotecnológico, porque a todo el mundo le ha interesado saber qué era una patente de una vacuna, qué llevaba, qué consecuencias tenía, por qué era un producto, por ejemplo, que me gustaría puntualizar también después, por qué los países pues tienen que tener una exclusiva sobre esa invención, cuando además, pues en el caso de la pandemia, ha habido una necesidad imperiosa de poner esta vacuna a cuantas más personas posibles. El mundo de las patentes, y especialmente el mundo de las patentes relacionadas con el COVID y con la biotecnología, ha sufrido en este año y medio una revolución a todos los niveles. Primero, ha despertado un gran interés en la gente de a pie, en el ciudadano normal, que en circunstancias normales pues nunca se hubiera preocupado por saber qué es una patente biotecnológica o qué es una vacuna. La primera cosa. Luego, las solicitudes de patentes relacionadas pues con cualquier objeto o cualquier sistema que pueda mejorar o ayudar a solucionar esta pandemia también ha sido pues explosivo. En España pues se han subido, pues no recuerdo ahora mismo las cifras oficiales, pero ha sido un ascenso enorme en todas las patentes relacionadas indirecta o directamente con el COVID. Es importante saber que la patente lo que te ofrece y lo que te otorga es un derecho exclusivo para prohibir el uso de un tercero. Es decir, si tú creas algo que realmente soluciona un problema o dota a la sociedad de una solución que hasta ese momento no existía, lo que le da al titular o al inventor de esa patente, al que tiene los derechos sobre ellas, aparte de tener un derecho exclusivo durante 20 años a poder comercializarlo antes de que pase a dominio público, es decir, la ley y el legislador, ahí yo creo que ha sido inteligente y ha dicho, bueno, a una persona que ha creado algo se le puede otorgar un derecho para comercializar y sacarle un beneficio económico a eso que ha inventado, que es una patente, pero una vez que ya se ha lucrado lo suficiente, debe poner en disposición del público, es decir, pasa a dominio público, cualquier persona puede beneficiarse de esa patente. Perfecto. Para ir culminando, Margarita, la entrevista, aquí en el Perú se están haciendo esfuerzos, por ejemplo, a través de las universidades, sus centros de investigación, de generar una vacuna. Esa es la aspiración que tiene la sociedad científica peruana, de generar una vacuna contra la COVID en estos tiempos de pandemia, por ejemplo. En un supuesto caso, esperamos que sea pronto, que la ciencia peruana, la sociedad científica peruana, con sus científicos en las universidades, puedan lograr una vacuna contra la COVID-19, ¿cuál debe ser el proceso para patentar esta vacuna, por ejemplo? Pues lo primero que debemos hacer es desarrollarla, con todo el comité científico y tecnológico que esté trabajando en ella. Lo que hay que hacer primero es desarrollarla y hacer una memoria descriptiva de qué consiste y qué pasos tiene, qué componentes tiene, qué características tiene, qué elementos intervienen. Imagino, pues como está ocurriendo en las otras patentes que se están haciendo en otros lugares del mundo, será también una patente biotecnológica, porque como he dicho al principio, pues tendrá algún material biológico o genético para que pueda impedir que el virus entre en nuestro organismo. Lo primero es desarrollar la patente, tener ser muy receloso con la información, porque una vez que la patente, es muy importante tener un concepto muy claro. Una patente que se está creando y se divulga antes de su protección pierde la novedad.
Por lo tanto, luego esa protección no va a funcionar. Es decir, cualquier persona que nos esté oyendo, cualquier organización o incluso la propia universidad o los organismos peruanos que están luchando, como pasa en España, pues por crear una solución, esta vacuna, esta esperada vacuna, lo primero que tienen que hacer es tener que sea algo secreto, que no se divulgue hasta que no se haya protegido. Porque lo bueno que también tienen las patentes es que nos permite hacer una patente inicial y si luego hay una serie de mejoras, se pueden ir haciendo patentes adicionales, nuevas patentes, digamos, para luego unir todas las patentes y crear una sola patente. Entonces, lo primero, pues crearla, desarrollarla, ser confidencial, tener un tratamiento muy confidencial con la información y establecer, en este caso, pues quién van a ser los inventores y quién va a comercializar esa patente. Muy bien. Perdón. Sí, bien, Margarita. Muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado lamentablemente, pero habrá oportunidad para seguir conversando y ampliando estos conocimientos que siempre son enriquecedores y que contribuyen a que nuestro público pueda tener, como dije al inicio, una visión más amplia de este mundo de las patentes, de la innovación, la tecnología, que siempre tiene como finalidad, pues, mejorar la calidad de vida de las personas. Muy amable, Margarita de la Fuente, desde Patente Box International en Madrid, España. Muy amable, Margarita. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Alberto Pinillo, y un abrazo enorme para todos y ánimo ya por esa vacuna peruana contra el COVID. Así es. Gracias, muy amable. Vamos a ir a una pausa y continuamos en Mupao Noticias.